Oiga, doña Olga, tenga cuidado porque ya está siendo grabados con lo que dice. Ok. Los que nos están viendo aquí por YouTube, en este momento estamos dando por inicio la charla número 3 que corresponde a la memoria y el aprendizaje. Compartí aquí con las personas que están presentes que lastimosamente esta ya es la última charla que voy a compartirles, pero esperamos que se nos presente otra oportunidad para ampliar más el conocimiento y dar tal vez otra serie de charlas al respecto. ¿Qué aspectos vamos a tener que dejar de lado? Lo que es la planificación. ¿Cómo puedo planificar yo una lección? Entonces es un tema importante, pero por cuestiones de tiempo no pude ahondar en eso. Y si revisan también en el tercer punto, habla de lo que es el abordaje multisensorial. Voy a tener que dejar de lado también ese aspecto. A no ser que, como les dije, planteen ustedes, propongan y tenemos un par de sesiones más, si a ustedes les interesa, por supuesto, para poder finiquitar todos estos detalles. Y por qué no poner en práctica, por ejemplo, que trabajen en mesas la idea de cómo planificar una lección y ponerla en práctica para que entre todos podamos construir, aprender, ver errores, ver aciertos y aprender de todo esto. Como yo les estaba comentando ahora antes de hacer esta grabación, son muchos temas que nos toca dejar de lado por cuestiones de tiempo, que no podemos ahondar. Imagínense dedicar toda una sesión para hablar cómo explotar el arte en la clase, cómo explotar la pintura, la escultura con plasticina. Imagínense un montón de cosas que pueden hacer los niños, los jóvenes, con los adultos, ¿por qué no? Con plasticina para representar ideas sobre un tema. El uso del teatro, el uso de la música dentro de la clase. Podríamos dar todo un curso entero sobre eso, no un taller, un curso entero sobre eso. Otro tema que podríamos hablar es sobre la motivación y las emociones en la clase, pero no nos va a dar chance de hablar de esto, lo que es la motivación intrínseca, la extrínseca, cómo motivar al alumno. Sí tocamos un poquito con los neurotransmisores, cómo es que podemos crear emociones positivas en nuestros chicos y chicas, nuestros alumnos, pero no entramos a esto. También sería bueno tener otra charla referente a lo que es el socioconstructivismo, cómo aprendemos construyendo en equipos, cómo se construye esta red de conocimiento en equipos, pero no nos va a dar chance tampoco de hablar eso. Otro tema que voy a dejar de lado es lo que es el aprendizaje significativo. No es lo mismo memorizar información por memorizarla a que la información que yo ingreso a mi sistema tenga un sentido significativo. Eso es el aprendizaje significativo y tiene que ver mucho con el constructivismo, pero son muchos temas que voy a tener que dejar de lado porque por cuestiones de tiempo no vamos a lograr, pero como les decía, les agradezco su paciencia, les agradezco sus ganas de aprender, por crecer, por motivarse, a mejorar el servicio que ustedes dan. Y yo sé que con lo poquito que les he brindado, lo poquito que les he dado, vamos a ir paso a paso, poco a poco, ir mejorando, ir cambiando, ¿verdad? Tal vez el Señor nos dé más tiempo para que podamos profundizar más adelante, ¿verdad? E ir especializándonos, ir perfeccionando estas cosas. ¿Les parece? Entonces, como les decía, ustedes conversan con doña Katy y yo tengo material para explotar todos estos temas. Ya aquí se nos está conectando doña Katy. Ok, vamos entonces a hablar acerca de lo que es la memoria y el aprendizaje. Voy a hacer una revisión rápida de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que comenzamos este tema la semana pasada. Vamos a hablar de lo que es la memoria y el procesamiento de la información. El primer tema de la memoria lo medio abarcamos, pero hoy vamos a darle con profundidad y comenzar el tema de lo que es el procesamiento de la información. Hicimos un ejercicio de memorización, ¿recuerdan? Había una serie de imágenes que se van a proyectar por 1 minuto. Hagámoslo de nuevo, ¿les parece? Sí. Vamos a ver, Isaac, proyécteme ahí las imágenes. Ahí está, tienen 1 minuto. En orden, ¿eh? Tiene que ser en orden. ¿Qué es
memorizado en orden? Es en orden, me salgo. Hola, doña Coca. Ok, les quedan como 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Perfecto. Ahí estamos. ¿Cuántas recuerdan? Hagan la lista. Rápido, hagan la lista. Traten de no ver lo que habíamos hecho la semana pasada. Traten de no verlo. Hagan la lista ahí, las que se acuerden, todas las que se acuerden. Tal vez puede ser que usted logró guardar significativamente alguna en su almacenaje y recuerde algunas o enriquezca que se había memorizado. Bulto. Doña Catherine, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí participando con doña Olguita. Vamos, ejercitando ese cerebro, la memorización. Ya puse dinosaurio. Ah, bueno. Ahí puso zapato, dinosaurio. Yo no pongo porque no sé cómo se escribe. Sí, escribe? como eran como unos cositos que eran de colores. Esos son tubos de escarcha. Va a poner el tubo de escarcha. ¿Qué más? ¡Tiempo! Vamos a ver, ¿cuántos lograron recordar? Doña Miriam, ¿usted cuántos logró recordar? ¿Cuántos objetos? 8. Menos. Menos. 11. Ok. ¿Y usted, Kevin? 12. Qué bárbaro. Con foto no se vale. Diana, ¿cuántos logró recordar? Ajá. 10. Qué mal estamos, doña Olga. Chicos, acá en esta mesa, ¿cuántos recordaron? 11. 8, 10. Por ahí entre 8 y 10 y allá. Nada más. Yo sé que en la memoria estoy 12. malísima, así que 13. Wow, ahí están los supermemoria. ¿Y usted, doña Olga, cuántos recordó? Ay, yo no sé, yo se los decía a Katy. 13, 7, perdón. Por ahí. Isaac, póngame otra vez los bichillos. Ahí está un carro, una llave, una linterna, el arfil del ajedrez, pilots, el dado, el dinosaurio, yo dije la libreta. 2, 3. Ahí está como el papiro, el cuaderno, una tetera, un disquete. Era el 5, dije. El yoyo. Yoyo, una hojita, un molinito, de esos que se soplaban. Ajá. El zapato. ¿A la par del qué? Como un post-it, como una hojita de esas que usted arranca y escribe. Ajá. Bueno, sí, una hoja, sí. Pilot y eso. Ok, vamos a ver, recordemos, continuemos. ¿Qué era la memoria? ¿Quién recuerda qué era la memoria? ¿A qué responde el concepto de memoria? Cuando decimos, ay, haga memoria de eso. ¿Qué es la memoria? Es recordar. Ajá, y tiene una función biológica, ¿verdad? Los humanos, los seres vivos, almacenamos información sobre, por ejemplo, si lo pensamos desde el cerebro reptiliano, ¿dónde podemos conseguir comida? ¿Dónde podemos conseguir agua? ¿Dónde podemos dormir seguros? ¿Verdad? Piense que un animal de la sabana no va a andar, o sea, recuerda dónde se encuentra el agua. Ustedes sabían que los elefantes tienen una memoria increíble, ¿verdad? Y la matriarca, ellos se manejan con un matriarcado, la elefanta, por así decirlo, madre, matrona de todos, ella recuerda dónde se encuentra el agua. Cuando andan en lugares lejanos, regresan al lugar donde hay agua, donde hay comida, ¿verdad? Ellos sobreviven por instinto, entonces ahí utilizan la memoria, ¿verdad? También, si lo vemos desde el sistema límbico, los mamíferos que tenemos cerebro límbico, no sé, por ahí Zach había posteado en Facebook la historia de una vaca y un perrito, que un perrito fue criado por una vaca, ¿recuerdan? ¿No se lo vieron? Ajá.
Resulta que la vaca crió al perrito y se llevaron la vaca al matadero y el perrito lloraba y estaba triste y desesperado. Tuvieron que devolver a la vaca y el perrito estaba contento. Eso es el sistema límbico de los mamíferos. Todos los mamíferos tenemos sistema límbico. Los reptiles, las aves tienen un mini sistema límbico, pero no tan desarrollado como lo tenemos los mamíferos. Dios nos creó, el pastor decía en la mañana, Dios nos creó como seres emocionales. No sé si ustedes pusieron atención y analizaron desde la teoría de los cerebros la prédica de la mañana. Cuando el reptiliano y el límbico nos dominan, ¿qué es lo que ocurre con nuestras vidas a nivel espiritual? La carne es la que florece. ¿Qué necesitamos? El dominio propio. Y el dominio propio es una función ejecutiva que viene desde el neocórtex. ¿Y quién es quien nos da eso? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu. Sí, no sé si ustedes tuvieron la capacidad de analizar la prédica desde esa perspectiva de la teoría del cerebro. Ahora, vamos con el neocórtex. No todos los animales tienen un neocórtex tan desarrollado como lo tenemos los humanos, los primates, los delfines y ciertos otros animales que sí tienen funciones ejecutivas superiores. No sé si ustedes se dieron a la tarea, no se los dejé como tarea, pero les dejo esta tarea. Investiguen en internet los cerebros de los gatos, de los perros, de los elefantes, de los delfines y observen la estructura del neocórtex de ellos. Es pequeñita. Tienen neocórtex, o sea, procesan, analizan, miden, calculan, pueden hacer funciones superiores, eso lo llamamos funciones cognitivas superiores, pero no al nivel que los humanos las hacemos. ¿Ustedes sabían que los monos son capaces de multiplicar? ¿Entienden el concepto de multiplicación? Ajá. Pueden sumar y pueden restar. Los ratones tienen cierta memoria cuando se les electrocuta, recuerdan, entonces analizan qué camino tomar para no ser electrocutados. Eso es neocórtex. O sea, estos tienen neocórtex, pero no tan desarrollado como nosotros. ¿Sabían ustedes que los delfines tienen un sistema de comunicación avanzado? Tal vez no tienen palabras como nosotros y pueden filosofar y escribir poesía y teatro y música, pero los delfines pueden comunicarse por medio de ondas, tienen todo un lenguaje y eso se da a nivel del neocórtex. O sea, los animales tienen neocórtex, pero los que tenemos el neocórtex más desarrollado somos los humanos. Somos los humanos. Ahora, cuando hablamos del tema de la memoria, Isaac, ahí está el concepto. Es un proceso cognitivo en el cual logramos organizar la información en el espacio. Es la capacidad que tenemos para codificar. ¿Qué es codificar? Es darle un sentido a la información que nos entra por los sentidos. Valga ahí la redundancia. Es darle este valor importante a la información que nos entra por los sentidos para poderla guardar. ¿Quién recuerda cuando estaba memorizando las tablas de multiplicar? ¿Quién lo recuerda? Cuando estaban en segundo, en tercer grado, cuarto grado. Todo el mundo recordamos eso. Porque de tanto repetir las tablas, se almacenó 2 por 5, 10, 7 por 3, 21, 4 por 8, 32. O sea, no se nos olvida. Digan Juan 3:16. Se la digo, ¿por qué de El mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? El primer versículo que uno se aprende. ¿Y por qué? Porque uno le da y 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 le da. Entonces, ¿qué sucede? Se guarda, se almacena. Ahora, podemos también recordar toda esa información que está guardada y ponerla en práctica. Por eso aquí la definición, Isaac, devuélvaseme por favor el concepto. Por eso la definición nos dice que es la capacidad para codificar, para almacenar, para retener, para recordar la información y las experiencias. Recordemos que el cerebro límbico también memoriza. No memoriza tanto como el cerebro neocórtex, pero el límbico sí memoriza. ¿Quién le tiene miedo a algún bicho o algún animal? Demasiada gente. Digamos que Margini le tiene un pavor a las vacas, por ejemplo, porque cuando era chiquitita, no sé, iba a tocar una vaca y la vaca se le volvió, no sé, enfurecida. Entonces eso le quedó registrado, ese evento le quedó registrado a ella en su cerebro límbico y ella jamás en la vida va a acercarse a una vaca porque le recuerda, su cerebro límbico le manda una advertencia de peligro, peligro, peligro. El cerebro límbico recuerda, por eso él es el que vive del pasado. El reptiliano, ¿dónde vivía? En el hoy. Tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo pereza. Qué aburrido estar escuchando a César a esta hora. Quiero ir a dormir, quiero ir a comer. Así es como está el reptiliano en este momento.
Ahora, les conté un chiste. ¿Qué hizo su límbico? Solté serotonina, entonces me siento contento por un ratito. Un ratito. Ahí está. Un cerebro feliz me indica un aprendizaje feliz, un aprendizaje bien logrado. ¿Okay? Por eso es que vamos relacionando todos los temas, porque esto de la memoria tiene que ver con los cerebros. Si tengo mi cerebro reptiliano bien completo, sin hambre, sin sueño, sin pereza, mi límbico va a funcionar bien. Si mi límbico está feliz y hay serotonina y oxitocina y dopamina y oxitocina y adrenalina y otras que no mencionamos en el curso, voy a estar estimulado para que el neocórtex pueda aprender. Vamos a ponernos de pie en este momento. Sí, es necesario. Ya uno los va midiendo. Entonces, vean ustedes que cuando estén dando su lección, observen a sus chicos, observen a sus estudiantes, sus jóvenes, sus adultos, sus niños, y cuando ya usted los ve que están viendo para el infinito, es hora de despertar ese reptil. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir contando del 1 al 10 con los dedos, ¿ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora al revés. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos a poner aquí 10 y vamos a ir quitando 1 y contando del 1 al 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, cuesta porque uno siempre está acostumbrado a sumar, no a quitarlo. Entonces, otro ejercicio cerebral, otro ejercicio para descanso cerebral. Ahora hagámoslo al revés. Quitemos dedos y vamos contando del 10 al 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, respiran, exhalan, inhalan, exhalan, inhalan, exhalan. Pueden sentarse. Eso es lo que pueden hacer cuando estén en su lección entre una parte y otra. Un pequeño ejercicio cerebral para que ellos no se aburran. Vamos con los tipos de memoria. Repasemos. ¿Cuáles son los tipos de memoria? Tenían una tarea. ¿La hicieron? ¿La leyeron? Sí, espero que sí. Teníamos la memoria sensorial. ¿Quién recuerda qué era la memoria sensorial? Dígame, doña Miriam. La memoria sensorial, cuando yo digo la palabra sensorial, ¿qué es lo que se nos viene en mente? Los sensores, ¿verdad? El tacto, el olfato, ¿qué más? ¿Cuáles son los sentidos? El gusto, el oído, la vista, el equilibrio, el sentido de ubicación es otro sentido. En la escuela no lo enseñan, pero sí la ubicación. Esa capacidad que cuando uno le dan vueltas y usted como que se detiene y logra caminar bien, ¿verdad? Ese es el sentido de ubicación. ¿Cómo podemos utilizar la memoria sensorial para iniciar un tema? Por ejemplo, doña Yorley, ¿cuál tema vieron hoy en la escuelita dominical? Sí, en la lección. Eran 3 en una. Entonces, Era tema complicado hoy. Débora Dos y... historias. Sí, clarísimo. Eran los jueces. Podríamos despertar el interés de nuestros estudiantes por medio de la memoria sensorial en este tema de los jueces. Piensen, ¿qué podríamos utilizar para arrancar utilizando la memoria sensorial? Un juicio, dice. ¿Por qué no hacer un juicio? ¿Por qué no hacer un juicio de mentiras y poner a los chicos, a alguien que sea el juez y el otro que sea el testigo y el otro que sea el acusado y el otro el defensor? Y ver la importancia del juez. ¿Qué sentidos estaríamos usando ahí? La vista, el oído, ¿verdad? Y por qué no, hasta nos podríamos disfrazar con batas y todo. Entonces, eso es llamativo. Diana, ¿qué tema estaban viendo hoy con sus niños? Dalier en el foso de los leones. ¿Cómo podríamos trabajar la parte sensorial para atraparlos? ¿Con qué? Con sonidos de leones. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Y qué hizo?
sonidos de animales. Yo me imagino, no sé, Katherine, ese abrigo pomposo que usted tiene ahí, que es como pomposito. Yo le diría a los chiquillos, cierren los ojos y quiero que toquen esto. Y usted mete el abrigo en una bolsa, en una caja, y que ellos toquen. Eso es piel de león. Y ellos sienten la piel del león. Y ya eso les captó la atención. La memoria sensorial está ahí viva. Kevin, el tema de la clase de mañana, ¿cuál es? Okay. He estudiado la lección. ¿Cuál era? Preparado es. Me agarró en frío. Una mujer que se llamaba vendedora de telas, que era costurera. Lidia. Lidia. Ajá. ¿Cómo podríamos trabajar esta mujer que escuchaba la predicación de Pablo de una forma sensorial? Traer telas, poner un video de moda, de cómo cosen y un desfile de modas. Obvio, ahora no van a poner una vulgaridad ahí, unos modelos bien bonitos, porque eso va a llamar la atención. Entonces usted pone el video de modelos desfilando, pasarela, diseño, y usted dice, hoy vamos a hablar de una modista, de una costurera. ¿Ustedes sabían que en la Biblia nos cuentan la historia de una mujer costurera? ¿Eso qué va a hacer en el cerebro de las huilas de 11 y de 12 años? Porque ellas aman la moda. Ellas aman la moda, les llama la atención eso. Sí va con lo sensorial porque estamos escuchando el oído, pero la idea es explotar el multisensorial. Esa es la idea del abordaje. Sí, porque nos estaríamos limitando solo a uno, pero si escuchamos, vemos, sentimos, sí, es imaginar, pero igual la imaginación cuenta, o sea, sí, pero la idea es explotar todo. Recordemos que nosotros, vamos a ver, ¿cómo lo cuento para no sonar evolucionistas? Dentro de la categoría de la taxonomía, de los animales, los humanos entramos dentro de la categoría de primates, porque nuestro cerebro, el diseño de nuestro cerebro es similar al de los primates. Los primates aprenden con colores. Póngale un espejo a un mono y ¿qué hace un espejo? ¿Qué hace el mono con el espejo? ¿No han visto experimentos de la selva donde les ponen espejos a los monos? Ellos se ponen súper felices de ver su reflejo y empiezan a jugar con el reflejo y hasta pelean con el reflejo. Los primates aprenden por medio de colores y nosotros tenemos la facilidad de tener los dos ojos juntos. Entonces nuestro campo visual es muy amplio, es de 180 grados, podemos ver desde aquí hasta el centro, a diferencia de las vacas y otros animales que tienen los ojos a los lados, entonces se pierden todo esto. Hemos podido desarrollar, Dios nos dio la capacidad de ver en colores y ver frecuencias de colores que otros tipos de animales no ven. Entonces explotemos esa cualidad que tenemos y utilicemos colores, pilots, cartulinas, todo eso atrae la atención de los ojitos primates, de los niños, de los jóvenes y, ¿por qué no?, de los adultos. ¿Por qué la publicidad hace todo con colores? Para que sea llamativo, porque ese instinto primate, por así decirlo, reptiliano, jala, sí. Ajá. No. Todo es así como redondito, en dimensiones. Porque en la naturaleza, exacto, en la naturaleza nada es cuadrado y cúbico, ¿verdad? Es circular, esférico, caracoles, ¿verdad? Todo eso es llamativo. Todo esto podemos hablar de lo que es la memoria sensorial. La memoria sensorial nos permite ver todo esto, atrapar la información desde ahí. Vamos ahora a ver la memoria a corto plazo. Isaac, todavía no se me ponga ahí, devuélvase para atrás, para atrás, para atrás. Vamos a hablar de la memoria a corto plazo. ¿Qué nos dice la memoria a corto plazo? ¿Quién recuerda lo que la lectura nos decía? Memoria a corto plazo. Ajá. Retiene lo que vamos a ocupar en este momento. Doña Gris me dijo en la mañana ahora, apunte mi número, 86, ya, solo me acuerdo 86, pero lo demás no me acuerdo. Solo lo necesario. Entonces, porque en el momento retener esa información para guardar el chunche y ya después ya lo olvidé.
el chunche Esa de soy yo. información, ¿verdad? Y no sé, le dicen a Diana, Diana, recuerde que hoy tiene que enviar los informes de esto y tiene que hacerlos así, 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 así. Entonces Diana memoriza los pasos que necesita. Llega al trabajo, se mete en la Ya computadora, se me olvidó. pasos y luego ya olvidó. Si 2 semanas después yo le digo, Diana, ¿qué procesos hizo el lunes? Probablemente Diana no lo recuerde todo. Tal vez recuerde el macro. Mandé los informes, pero no recuerda específicamente cuáles y a qué correo y a qué. Ajá. Digamos, Margini, que ahora está a cargo de editar lo que son presentaciones de los cultos. Margini, ¿cuál era el primer canto de la mañana que usted editó? No se acuerda, ¿verdad? Pero en el momento usted sí necesitaba saber cuál era para editar la letra. Eso es memoria a corto plazo. También podemos llamarla memoria de trabajo, porque es la memoria que usamos para resolver una actividad. Por ejemplo, veámoslo en el contexto del aula. Si estoy trabajando con mis jóvenes o con mis niños, ¿cómo puedo aplicar la memoria de trabajo? Piensen, piensen. Ya vimos lo sensorial, ya hablamos del tema. Volvamos al tema de Lidia. Ya pusimos el video de una costurera y ya hablamos de la moda y ya tocamos telas, ya tenemos todo esto. Empezamos a trabajar ya la historia de la Biblia. ¿Cómo podemos entonces meter aquí la memoria a corto plazo? O la memoria de trabajo. ¿Cómo? Preguntas. ¿Qué más podríamos hacer para estudiar ese tema? Un drama, un asocie, ¿por qué no un asocie? Después de que ya vimos el tema, poner a los chicos a hacer un drama o hacer un asocie, unas preguntas, como decía Isaac, una trivia, un crucigrama. Bueno, ajá. Mientras se va dando la clase. Ajá. O al final. A medida. Ajá. O sea, ajá, ahí estamos trabajando memoria de trabajo, memoria a corto plazo. ¿Qué hicimos la semana pasada? Les di yo a cada mesa un pedacito de la lectura. ¿Qué hicieron? Leyeron, subrayaron, sacaron la idea, sintetizaron y expusieron. Ahí estamos trabajando la memoria de trabajo. ¿Qué era la idea? Que ustedes siguieran practicando durante la semana todo esto de la lectura para que hoy ustedes pudieran recuperar esa información que está guardada en la memoria a largo plazo. ¿Qué es la memoria a largo plazo? Isaac, pásenmela ahí. Son los recuerdos duraderos. A ustedes nunca se les va a olvidar la estructura del cerebro reptiliano, límbico y neocórtex porque de verdad les caló. Y ahora ustedes ven, me da risa porque escucho por ahí a doña Mirta conversar. ¡Ay, estoy dando reptiliana! ¿Verdad? Porque ya empiezan a aplicar los conceptos, ¿verdad? Por ahí una reptiliana. No, pero eso es por la vacuna. Y por, ajá. ¿Qué dijo Katy? No, que eso es por la vacuna. Eso es la vacuna, dice. O por ejemplo, lo que el pastor hablaba en la mañana sobre las emociones y el dominio propio. Ustedes ya pueden empezar a ir asociando esto con el límbico, el neocórtex, porque es un tema que de verdad es fundamental e importante. Por eso la memoria a largo plazo tiene que ver con los recuerdos duraderos. Isaac, pásenme ahí la diapositiva. Tiene que ver con los recuerdos duraderos. Ahora sí, vamos a ver, recordemos, ¿qué era la memoria a largo plazo? ¿Quién recuerda? ¿Qué decía la lectura? ¿Qué era la memoria a largo plazo? Ajá. Ajá. Es la memoria, como dice don Edwin, es esa información que está guardada adentro y cuando vaya a ser útil, la sacamos. ¿Recuerda usted el día de su cumpleaños? Sí, ¿verdad? Bueno, a no ser que usted tenga Alzheimer. ¿Ah? Sí, es cierto, los datos innecesarios. ¿Recuerda usted el cumpleaños de su papá, el cumpleaños de su mamá? ¿Recuerda usted la fecha en la que usted se casó? ¿Recuerda usted cuál fue el primer versículo que memorizó? Todo eso está en la memoria a largo plazo. Si yo le digo, venga, levántese aquí y expóngame sobre la historia de Lidia, la vendedora de telas. ¿Usted sería capaz, Isaac, de pasar aquí y contarnos qué aspectos importantes de la vida de Lidia? De lo que hablamos la clase pasada. Sí, pase y cuéntenos. Vamos a ver qué recuerda Isaac. A ver cuánta información él logró meter en su memoria a largo plazo. No la tengo. Trate de recordar. Okay. Recuerdo que tenía otro nombre. ¿Cuál era? Tenía otro nombre ella. Sí, fue
Porque fue el que estábamos jugando gato. No. ¿Usted acuerda el nombre? Sí, tenía otro nombre. Que era... No, usted está Ajá, confundiendo, es cierto. esa es Ajá, Tabitha. es cierto. La que se habló fue de Es cierto. Dorcas. Ajá, ¿qué más? Era Ajá. fiel de la iglesia. Ajá. Era Pero no es Lidia, ayudaba a las viudas. Ayudaba a las viudas. Ajá. pero es Dorcas. Pedro la resucitó. Pedro la Dorcas, resucitó. no digas. Ah, sí, esa es Dorcas. Esa era Dorcas. Tabitha, ajá. Sí, era Dorcas. Siga, Sí. estamos hablando de Dorcas. Yo fui el que confundí a Lidia, es Dorcas. Sí, sí. El día de mañana. Sí, sí. Ahí está. Toda esa información ahí le quedó guardada en su memoria a largo plazo. Sí. Qué bárbaro. Ahora, sin afán de decir, wow, qué grandes maestros tiene. ¿Qué significa eso? Dejando de lado esa idea. ¿Qué significa eso? Que el abordaje que doña Mirta utilizó para explicar esos temas que Isaac recuerda fueron tan importantes que él logró guardarlos en la memoria a largo plazo. Ahora, doña Yorley, yo le pongo el reto de que la otra semana usted le pregunte a sus alumnas algo sobre los jueces, a ver qué captan. Entonces, usted ahí dirá, ¿utilicé una técnica multisensorial o no? ¿Cómo podría mejorar? ¿Qué puedo usar para llamar la atención? Diana, igual, bueno, con los chiquititos sí es más complicado porque su proceso de memorización es más complejo, pero tal vez algo que de verdad sea llamativo le va a servir. Por cualquier cosa, haga una pregunta de lo que explicaron hoy y vamos a ver qué tal. Lo mismo para Kevin. Cuando se enfrente mañana con sus alumnas, haga alguna pregunta sobre Dorcas, a ver qué recuerdan. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea, doña Yorle. Ajá. Excelente, excelente. Muy bien, significa que lograron pasar de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Es importante, vamos a ver la hora. Todavía tenemos tiempo. Es importante esto, entender cómo funcionan las memorias y también cómo yo puedo traer algo de la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo, a la memoria a corto plazo. La memoria de corto plazo y de trabajo son sinónimos, podríamos decir sinónimos. Son sinónimos. Entonces, digamos que el tema que vamos a ver en la siguiente clase, necesito insumos de la clase anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar, traer, recuperar esa información que está guardada para poder agregarle lo nuevo. Entonces, por eso es que llamamos memoria de trabajo, porque traemos y guardamos, traemos y guardamos. Es como el armario de un maestro. Diana, usted en sus lockercitos, ¿qué tiene? Paletas, plasticina, goma, tijeras, papel de construcción. Y usted va y trae a la mesa de los chicos trabajan y luego usted guarda. Va y trae, viene y va, viene y va. Ese es el juego que tenemos que hacer entre la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo, para que podamos afianzar muy bien. Y con esto, Isaac, ya podemos ir avanzando. Hago la primera pregunta. ¿Qué era la memoria? Vamos, por un chocolate. La memoria es Este chocolate lo va a traer doña Catherine Chévez. Entonces, por un chocolate, vamos a ver. Ajá. Muy bien, sí, Katy, un chocolate para don Edwin, un aplauso. Ahí está. Es la capacidad que yo tengo para guardar información, para recordar, para recuperar. Eso es la memoria. ¿Decidimos olvidar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Decidimos olvidar? Sí, a veces voluntariamente sí, pero es muy difícil. Cuando recordamos algo que está ligado con eso, todo se nos viene a la mente, ¿verdad? Sí, como ver la herida, ¿verdad? Uno recuerda, yo tengo una herida aquí, mi mamá me dijo, no se ponga los patines, no se ponga los patines. Y yo, entonces se fue mami al cuarto y yo la cerré con picaporte, me puse los patines y andaba tingui por la sala y teníamos un mueble metálico. Tome, chichi, se me rajó aquí. Entonces, ya ahí voy. Esta heridita salía, aquí hay como muchos vasos capilares en esta zona, entonces salía sangre. Imagínense
ese chiquito, cómo lloraba de ver el montonón de sangre. ¿Y cómo hacía yo para levantarme y ir a abrir a mami? Y yo, ¡ah! Y mami... ¿Cómo hice? No sé, yo fui, la abrí y adivine qué. En esta vida todo se paga. Rácata, le dije que no Todo se paga. los patines. Como 2 meses. No, mentira. No, ya hace sus 10 años por ahí. Cada vez que yo me estoy peinando y veo esa herida, recuerdo mis patines, recuerdo el mueble, recuerdo el picaporte, recuerdo a mami, recuerdo la nalgada, recuerdo ir a la Cruz Roja, recuerdo al paramédico poniéndome el puentecito. Ni siquiera fue una puntada, fue un puentecito. Recuerdo que le dije a mami que no quería ir a la escuela y me mandó a la escuela porque entraba en la tarde. Eso es lo que ocurre. Tal vez yo decidí bloquear ese recuerdo de mi vida, pero a la vez que yo veo algo, lo asocio, porque aprendemos asociando. Eso ya lo vamos a ver. ¿Qué es la memoria? Bueno, ahí estaba ese proceso que nos permite recordar información y experiencias. ¿Cuáles eran los tipos de memoria? ¿Quién me lo recuerda? Corto plazo, largo plazo y sensorial. Y la sensorial, ajá. No, multisensorial es el abordaje que usamos para utilizar todos los sentidos a lo macro, pero ya es a nivel de metodología en la clase. Utilizo multisensorial para que puedan aprender mejor. Ajá. César. Sí, dígame. Sí, sin embargo, yo creo que como maestros o como líderes, digamos, el propósito es como calar en la memoria de largo plazo, porque de nada sirve que quede en la de corta, ¿verdad? Exacto. Sino como más que todo apelar a la memoria de largo plazo. Ok, dice Catherine lo siguiente, voy a decirlo en voz alta para los que no pudieron escuchar. Nuestro propósito como maestros es que la información no quede en la memoria a corto plazo, es que vaya a la memoria a largo plazo. Y Katy, le agrego algo más a sus palabras, y no solo que quede en la memoria a largo plazo, sino que los alumnos sean capaces de poner en práctica lo que aprendemos. Porque si no, ¿en qué sería eso que tenemos guardado a largo plazo? Sería conocimiento, sería información, y de ahí no pasa. Es como aprenderse las tablas, aprenderse las capitales de los países de Europa, aprenderse las cordilleras de Costa Rica. Es solo información que ahí está, que no nos sirve para nada, a de no ser que la necesitemos en un contexto específico. Entonces, agregando a la definición que nos da Catherine, es lograr recuperar esa información que está guardada para ponerla en práctica en la vida real. La memoria, Isaac, la siguiente. La memoria sensorial es la que obtenemos por medio de... pase, la que sigue. Ajá. De los sentidos. Ajá, por medio de los sentidos. Ajá, es la que obtenemos por medio de los sentidos. La vista, el gusto, el tacto, el olfato, todo eso. Siguiente pregunta. ¿Qué es la memoria a corto plazo? José. Piense. La memoria, donde usted guarda los datos en el momento. Ajá. No se quedan ahí guardados, sino que usted los guarda por el momento. Porque los va a ocupar justamente. Y luego ya los olvida o de verdad los manda a largo plazo. Es como cuando usted está, hablemos de lenguajes de computadoras. Usted va a internet, copia algo y usted le da control C. Eso sería la memoria de trabajo. Pasa al Word y le da control V. Ya se acabó la memoria de trabajo. Pero si yo guardo el documento, ¿dónde quedaría guardado ahora? A largo plazo. Porque después yo puedo recuperar el documento. Diana. Ah, se estaba rascando. Ahí está. ¿Cierto o no, José? Ahí va. No, por eso sí, la RAM sería la a largo plazo. No, entonces, ¿dónde queda guardado el documento? Ok, entonces el disco duro sería la... Ah, entonces la RAM sería como la memoria de trabajo. Ah, la de corto plazo. Ajá, porque sería la memoria de trabajo. Ok, entonces corrijo ahí. La RAM sería la memoria de trabajo y el disco duro sería la memoria a largo plazo. ¿Alguien levantó la mano? Sí. También no se olvida, sino que queda guardada la información en un archivo ahí que no se utiliza, porque hay veces que no está así y se acuerda. Sí, es cierto, no se olvida. Ok, vamos con la otra pregunta, Isaac. ¿Qué es la memoria a largo plazo? ¿Cómo me la definen ustedes? ¿Cómo qué? ¿Qué es la memoria a largo plazo? ¿Qué es la memoria a largo plazo, Kevin? Exacto.
Exacto, ahí está, póngamelo, Isaac. Es la información que recordamos, que le dimos algo significativo y quedó guardado. Quedó guardado. A mí nunca se me va a olvidar el teléfono de una tía, porque yo la llamaba a cobrar todos los días cuando estaba en la escuela. 22 50 34 60. Ya ese no es el número de ella. Pero ese número nunca se me va a olvidar, porque de tanto darle y darle y darle, me quedó ahí guardado. Ok, pongámonos de pie. Vamos a hacer un ejercicio. Ya casi terminamos. Nos queda un tema chiquitititito. Ya en 20 minutos terminamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estirar los brazos y con un brazo vamos a hacer un círculo. Vamos a hacer un círculo. Y con el otro vamos a tratar de hacer un triángulo. ¿Ok? Un triángulo. Ajá. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Va lento, pero ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Okay. Ahora cambio. Hagamos con esta otra el círculo y acá el triángulo. Ahí va, me salió mejor en esta. ¿Qué estamos trabajando acá? Coordinación, separación, ¿verdad? La motora gruesa. Ajá. Ok, respiremos. Inhalan. Exhalan. Inhalan. Exhalan. Había un pollito que estaba afuera del Rostipollos. Estaba afuera del Rostipollos y no se enojó. Y se le acerca una señora y le dice: Pollito, ¿qué está haciendo? Y le dice: esperando a que mami se baje del carrusel. Ah, cosito. Pueden sentarse. ¿Qué más? Como payaso, mejor enseño neuroeducación. Yo me lo sé diferente. Procesamiento de la información. Isaac, pásenme la diapositiva. Esto que les voy a decir es crucial. Estos tres conceptos que vamos a hablar en este momento son importantísimos, porque son los que van a marcar la ruta de aprendizaje de mis estudiantes. Pónganme atención todos. Yo sé que ya estamos cansados, pero hagamos el mayor esfuerzo para poner atención a estos puntos. Si yo entiendo estos tres pasos y aplico en mi lección los tres principios, voy a tener una clase efectiva. Y de ahí evocamos el nombre de este taller, Taller de la Enseñanza Eficaz. Vamos a convertir lo que vamos a enseñar en algo eficaz. Yo necesito que Kevin esté aquí, por favor. Vamos a hablar del primer aspecto. El primer aspecto es la codificación. Quiero que lean en la mesa este primer párrafo que nos habla sobre la codificación. Convérsenlo ahí, sobre la codificación. ¿Tienen ahí la lectura, doña Olga y Catherine? Sí. Sí. Estamos acá, en esta hojita. Sí. Aquí, Sí, señor. Codificación. Sí, señor. Que me avisan cuando terminan de procesarlo, de codificarlo.
Me avisan cuando terminan de codificar la información, porque lo que están haciendo es lo que dice ahí. Isaac, pásame por favor la siguiente lámina. La que sigue, la que sigue. Ahí. Gracias. ¿Listos? ¿Qué entendimos por codificar para ustedes, Kevin? Claro. Y vamos a ver, este texto bastante interesante. Resulta que yo llego a mi casa y veo un color X. Resulta que según esa parte de mi sentido visual, no me recuerdo de otra persona que yo veo que decía de color. Ajá. Ajá. Ok. Oiga lo que Kevin dice ahí. Establezco un patrón, una clave, una relación entre dos puntos. Okay. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es codificar? La mamá lo hunde. ¿Qué es codificar? Tiene que ver con el medio, sí, pero más que todo es con la información, no tanto con el medio, sino con la información del medio. Ajá. Sí, ajá, ajá, por ahí va. Ajá, ahí va. José. Hablemos de computadoras, entonces. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, es un montón de información que se la puede escribir en un bloc de notas o en una librería para programar. Ajá. Pero con toda esa interfaz usted hace útiles. Ok, entonces yo asocio, por ejemplo, el concepto que yo quiero con un código del sistema. Ok, yo estripo el botón de la letra A y interiormente hay todo un proceso que me hace que en mi pantalla aparezca la letra A. Ok, entonces, cuando hablamos de codificar, como dice acá, Isaac puede pasarme aquí los puntos, es cuando la información entra por los sentidos y al usar un gancho inclusor. ¿Qué es un gancho inclusor? Es como un anzuelo. El gusanito que yo le pongo al anzuelo va a ser llamativo para el pececito. ¿Y qué va a hacer la trucha? Queda atrapada. Cuando codificamos, el cerebro trata de darle sentido a la información que nos está entrando. Entonces, si vamos a estar hablando, doña Yorle, ¿qué tema sigue la otra semana después de lo de jueces? No recuerda, no sabe. ¿Qué? No sabe. Diana, ¿cuál lección sigue en la suya? José, ok, sigue otra vez con Daniel y el foso de los leones. Puede usar, como le decía yo, pídale el abrigo a Catherine, lo mete en una caja y usted los pone a tocar. Entonces, este acto de tocar, voy a empezar a relacionar el león con lo que estoy tocando. Entonces, como decía Isaac, tiene que ver con el ambiente, pero con la información, porque estoy hablando de un contexto. Y ajá. Exacto. Exacto, por eso decía yo que va muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer el joven? ¿Qué va a hacer el adulto? Va a relacionar lo que está tocando con la información y se le va a grabar. ¿Por qué? Porque le va a dar, como decía José con lo de la computadora, un código secreto para asociar piel, león, sonido, el muchacho Daniel. Todo eso es la codificación. ¿Ok? El otro día que estábamos hablando de los hijos del trueno, de Juan y su hermano Jacobo, doña Mirta ponía unas imágenes. Entonces ponía, por ejemplo, una barca y alguien tirando una red. ¿Qué hace la persona para codificar? ¿Qué está asociando? La imagen del pescador, ¿con qué? Con que Juan era un pescador. Si ponemos la imagen o el ejemplo de Juan pidiendo que cayera fuego sobre unas ciudades, ¿qué estamos asociando? El carácter de Juan con la imagen del fuego que cae sobre una ciudad. Eso es codificar, porque estamos dándole un sentido a esa información que está entrando. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, asigna categorías, un catálogo, un código, porque yo voy a empezar a ordenar la información que me entra
Entonces, yo sé, por ejemplo, si estamos viendo los jueces, ¿cuáles eran los jueces? Porque empiezo a relacionar nombre con juez, nombre con juez. O estamos viendo los libros de la Biblia, ¿cuáles son históricos? ¿Cuáles son proféticos? ¿Cuáles son la ley? ¿Cuáles son poesía? ¿Cuáles son evangelios? Porque empiezo a asociar nombre con categoría. Eso es codificar. Organizamos la información. Si ustedes me dicen, ¿qué es codificar? Es eso que dice ahí, se organiza la información. Y el otro aspecto que dice es que aprendemos asociando, asimilando, repitiendo y por modelos. Estas son las 4 formas en las que el ser humano aprende. Repitan conmigo, asociando, asimilando, repitiendo, por modelos. Asociando, asimilando, repitiendo, por modelos. Ahí los puse a repetir y ahí algo se les va a quedar, por lo menos una palabra, por lo menos repitiendo. ¿Qué significa asociar? ¿Qué significa asociar? Unirlas con el mismo concepto. El ejemplo que ponía yo que doña Mirta usó de un pescador. Entonces asociamos la imagen del pescador con que Juan era un pescador. ¿Qué significa asimilar? ¿Cómo? Comprender. Si yo pongo un versículo de la palabra de Dios, no sé, los que enseñan versículos, ¿cómo era Diana? 8. ¿Qué aprendieron hoy? 8, me dice mi sobrina, porque era Nehemías 8:8. ¿Qué era lo que decía Nehemías 8:8? Leían el libro de Dios. Si yo pongo al estudiante a comprender qué significa leían el libro de Dios, no solo a repetir, sino que comprendían, que agarraban los textos de las escrituras y las leían, ¿qué están haciendo? Asimilando. Ahora, ¿qué significa repitiendo? Lo que los puse a hacer ahorita, repetir. Entonces llegan y van a dar los versículos de fuentes de luz y se paran delante de Steph y empiezan y lo repitieron. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron previamente? Repetir y repetir y repetir hasta que se les pegara. Esa es una forma de memorizar. ¿Cómo aprendíamos las tablas? Repitiendo. No entraban por ósmosis, ¿verdad? El cerebro, no. Uno repetía y repetía hasta aprenderlas. Ahora, ¿qué es modelo? Aprendemos por modelaje. ¿Qué es eso? Con ejemplo. Por ejemplo, cuando yo les voy a poner aquí un ejemplo que trabajamos acá. Yo les modelé a ustedes una clase al principio de motivación. Entonces, ¿qué hicimos? Unos juegos, unas competencias. Entonces, ¿qué significa? Que yo espero que ustedes, cuando hagan sus lecciones, apliquen esto que yo les estoy diciendo. Sí. Ajá, eso es por modelaje. O cuando estamos aprendiendo arte, esculturas y eso, entonces vamos modelando. El profe de arte, la profe de arte nos va ayudando a modelar. ¿Cómo podemos aplicar el modelaje acá en la iglesia? Por medio de nuestro ejemplo, número 1. Número 2, tal vez trabajando con fichitas. Entre todos vamos modelando el aprendizaje. Vamos armando un títere. Dramatizamos, entonces estamos modelando. Repitiendo, cuando memorizamos los versículos. Asimilando, comprendiendo los temas de la Biblia. Asociando, relacionando que el elefante hace brrr, y el elefante se subió en el arca. Asociando, asimilando ¿qué? Asociando ¿qué? Que si yo toco el abrigo de Catherine, todo eso con eso, estaría asociando con la piel del león con los que estaba Daniel. Y cada vez que ustedes vean un abrigo así van a acordarse de Catherine. ¿Cuáles son las 4 formas en que los humanos aprendemos? ¿No? Asociando, asimilando, repitiendo y modelando. Ajá. Pasemos a la siguiente etapa, almacenamiento. Voy a ver la hora. Ya tenemos que terminar. Voy a ver la hora. Voy a ir así, no los voy a poner a leer porque tenemos que avanzar. El almacenamiento es la información que queda guardada a corto plazo, ¿verdad? Lo que necesité tener al momento, queda ahí guardado por un tiempo. Y ahora, para que pase a la memoria a largo plazo, tengo que repasar constantemente y frecuentemente. Entonces, si yo solo me quedo con una vez dar la lección, mentira que la información va a quedar a largo plazo. Necesito constantemente bombardear a mi estudiante con actividades, con ejercicios, con tareas para que repasen. ¿Por qué es que se manda a los grupos de WhatsApp de adultos y de jóvenes la lección en digital? Para que tengan ahí estorbando y quitándoles espacio en el celular.
para que la descarguen, para que la estudien durante la semana. ¿Para qué hacemos esta dinámica de nomino a Diana? Para que Diana nos explique el devocional de la semana. Para que todos constantemente estemos durante la semana refrescándonos sobre el tema. Si no hacemos almacenamiento constante, la información se va a quedar a corto plazo y, como dijo José, apago la compu y se resetea la memoria RAM. Lo mismo ocurre con el cerebro. Si no repaso constantemente la información, esto se me olvida. Todo esto que yo les estoy dando hoy, ustedes están así poniéndome atención y lo guardan en la memoria a corto plazo. Pero si ustedes no lo repasan, si no se sientan a estudiar el material, si no ven los videos que yo grabo, eso se les va a olvidar, ¿verdad? Otra cosa, si hubo una buena codificación, va a haber un buen almacenamiento. Es decir, si yo no traje ese elemento sorpresa, ese gancho para atrapar la atención, esa parte multisensorial para atrapar la atención de mis estudiantes, mentira que vamos a tener un buen almacenamiento. Si yo nada más llego y, por ejemplo, si estamos en la virtualidad y prendo la cámara y me pongo a leer, la memoria humana realiza 3 tipos de procesos esenciales: la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Cada uno de estos procesos intervienen en distintas facultades relacionadas con la memoria del mismo. ¿Están codificando? Bueno, en realidad, dependiendo de la persona, si la persona tiene un aprendizaje informativo, sí, pero no todos somos. Tiene que ver con la motivación. Si la persona está motivada intrínsecamente, por eso decía yo que es importante tener una charla sobre motivación, de verdad que va a gustar de esto. Pero si es un chiquito de 11, 12, 13 años, un chiquito de 8, 9, 10, y yo vengo y les receto, los jueces eran Débora, Barak y la otra Císara, le clavo la estaca en la cabeza al otro, el chiquito no lo va a recordar. Porque no está codificando, no está asociando, no está asimilando, no está repitiendo, no está siendo modelado. Dígame. O sea, si no está motivada, aunque tenga esa forma de aprender, no va a aprender. Es que, ¿qué ocurre? Es que aquí ya me voy a meter en el tema de la motivación y no quiero porque ya se nos acaba el tiempo. Voy a decirlo así en 2 minutos. Cualquier cosa me regalan 10 minutos. Voy a decirlo así. La motivación tiene que nacer por la misma persona. Tiene que nacer por la misma persona. Si la persona no está motivada, lo que va a tener es como una motivación extrínseca. Por ejemplo, para recibir una recompensa. Estoy aquí porque estoy obligado. Estoy aquí porque me van a dar un chocolate. Eso es motivación extrínseca. Por una meta. La motivación intrínseca, estoy aquí porque yo quiero ser un mejor maestro y quiero aprender de lo que César me comparte para mejorar mi práctica como maestro. Eso es motivación intrínseca. Hago la tarea, leo, me informo y estudio porque yo quiero ser un mejor maestro. Eso es motivación intrínseca. No hago la tarea porque estoy obligado a hacerlo, porque Katy Chévez después llega y me pregunta si hice la tarea o no. Eso es motivación extrínseca. Lo mismo ocurre, veámoslo, al nivel de los estudiantes. Si yo nada más vengo aquí a recetarles la lección, bla, 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 cierro sesión, aprendieron. Si yo vengo aquí a la clase de atrás de los chicos y les recito la historia de Daniel y los leones, pero solo recitada, y ellos no fueron partícipes, no tuvieron un aprendizaje activo, no tuvieron un aprendizaje multisensorial, no usamos el arte, la música, los dramas, no usamos los recreos cerebrales, ¿aprendieron? No. Por eso les digo yo, replanteen y repiensen y vayan siempre a la primera lección, a la segunda y a esta que estamos teniendo, para a la hora que vaya a planificar mi lección del lunes o del domingo o del miércoles, para los que trabajan con los niños los miércoles, pueda ser una enseñanza eficaz, porque ese era el objetivo principal del taller, que ustedes tuvieran todas estas herramientas, todos estos principios para que los apliquen en la enseñanza y en el proceso de enseñanza y que sea una enseñanza eficaz. Y como nos decía Katy, que no sea información que quedó solo en la memoria a largo plazo, no, que sea información que apliquen para su vida real. Que Marianita, que Adriana, que Jordania, la clase de José, de Kevin y de Steph, la historia de Dorcas, que no sea un dato de que ella era una viuda que era costurera, no, que ellas puedan aplicar la característica cristiana de la bondad, porque ese era el objetivo de esa lección, lo que era la bondad, que ella era una mujer bondadosa y buena, puedan aplicar el principio de la bondad en su vida real como personas, y que no solo sea información sobre Dorcas, que Darío, que Isabela, que Zoe, no memoricen solo que Daniel estuvo con los leones, no, sino que entiendan que Dios cuida en medio de cuando estoy en una situación difícil. Que a Vicky, que a Angélica y estas otras niñas que están con ustedes, no memoricen solo la lista de jueces, sino que sepan que Dios puede escoger personas para guiar a su pueblo, por ejemplo.
Pienso yo en los adultos o en los jóvenes grandes, que no solo es recitarles materia, ¿verdad?, de la lección por el Zoom, no, es que de verdad logren entender los propósitos y puedan ser cristianos de verdad. Por eso es que llamamos a este taller enseñanza eficaz. Entonces, ¿cuál es la labor de ustedes? Que todo esto que yo les comparto no se quede en su memoria a corto plazo. Es más, ni siquiera pasó a la memoria a corto plazo, quedó en lo sensorial porque lo estoy escuchando y ahí está. No, porque yo me imagino que eso está ocurriendo en algunas personas en este momento. Yo entiendo, son factores, estamos cansados, la hora, el hambre, el sueño, el cansancio, es domingo. Yo entiendo, no estoy juzgando a nadie, pero yo sé que más de uno en este momento solo está escuchando a César. Y tal vez más de uno sí lo tiene en la memoria a corto plazo porque sí le llama la atención esto, porque hay alguna motivación. Pero yo quiero que ustedes de verdad sean capaces de estudiar esto y de ir más allá de lo que yo les ofrezco para que la enseñanza que ustedes den en sus lecciones de niños, de jóvenes y de adultos sea eficaz y no se quede ahí almacenado como conocimiento. Y esto nos lleva a la última etapa. Isaac, muévanos a la última etapa. Ya terminamos. Nos quedan 20 diapositivas. Última etapa. La recuperación. Usamos diferentes vías para traer la información de vuelta. ¿Qué les puedo poner, por ejemplo? Un caso. Entonces, Diana, que va a trabajar con los niños la otra semana, Daniel y el Foso de los Leones. Isabela es una niña que tiene 4 años y ella le tiene miedo a las arañas. Chiquitos, chiquitas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos aconsejar a Isabela para que ella no le tenga miedo a las arañas? Entonces usted va a escuchar lo que ellos dicen, que ore, que busque a Dios, que hable con Jesús, que confíe en Jesús. Ahí estamos usando, ¿qué cosa? Lo que llamamos, es que es otro tema, otra charla que se llaman las vías de recuperación. Usamos memoria semántica, memoria episódica, memoria sensorial, usamos otros tipos de memorias que no estoy hablando acá para poder recuperar la información. Por ejemplo, cuando yo les conté el caso del chiquito que se accidentó con unos patines y sangró, ¿verdad? Ese chiquito. ¿A qué recurrí yo? A la memoria episódica, porque estoy yendo a mi pasado, a un episodio de mi vida para contarles eso. Pero, por ejemplo, yo que les estoy recitando esta teoría pedagógica, ¿a qué estoy recurriendo? A mi memoria semántica. ¿Qué es la memoria semántica? Lo que tiene que ver con discursos, con textos, con información que está guardada ahí, entonces yo la traigo, la recupero para compartirla. Que cuando usted llega y huele un café, que en una casa ahí que lo invitaron y usted dice, ¡oh, esto huele al café de mi mamá! ¿A qué se está yendo? A memoria sensorial, porque está asociando el café que está tomando con el café que le hacía a su mamá hace 1000 años. Esas son las vías de recuperación. Usamos diferentes vías, pero no nos va a dar chance de hablar de este tema. Tal vez después podemos organizar otras charlas sobre esto. A ver, ahí está. La ruta emocional, la ruta semántica, la procedimental, la episódica, la asociativa. Cuando los niños están haciendo manualidades, ¿qué están haciendo? Donde están coloreando el león y pegándole lana a la oveja. Están recordando que David cuidaba las ovejas, por ejemplo. Abid cuida las abejas, dijo mi sobrina. Abid cuida las abejas. Porque donde le pega la lanita, ella está recordando porque siente, entonces está yéndose por lo sensorial y tal vez se recuerda cuando Diana le enseñaba que Abid cuida las abejas, ¿verdad? La memoria asociativa, cuando asocio, como decía, no sé si fue Kevin, que había una señora de morado y luego, algo así era como de un color, y luego veo un color y recuerdo eso que asocié. Esas son vías de recuperación. Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a hablar. Un buen almacenamiento me va a dar como resultado una excelente recuperación. Entonces les decía yo al final, si yo logro codificar bien, logro atraer la atención de mis estudiantes por medio de un gancho, de lo multisensorial, del movimiento, del teatro, de los videos, las imágenes, los colores, los afiches, las visuales, el sabor, vamos a atrapar la información. Si practicamos constantemente, vamos a almacenar. Y si almacenamos, va a ser muy fácil recuperar. Y vamos a hacer un análisis de la clase de hoy, pero no nos va a dar tiempo. Y ahí había una pequeña tarea, pero esta tarea, pásala, Isaac. Esta tarea yo no la voy a evaluar. Esta tarea ya le queda a usted como maestro de la escuela dominical de niños, de jóvenes o de adultos. Usted va a leerse de nuevo todas el material que les hemos brindado. Usted va a ver de nuevo todos los videos que yo he grabado. Yo los he pasado en los grupos. Bueno, doña Adri es la que se encarga de mandarlo en adultos. Yo lo mando a jóvenes y al de hombres. Va a ver otra vez las conferencias y usted va a tomar sus apuntes y la decisión queda en usted. ¿Voy a dar una enseñanza eficaz
¿O solamente voy a transmitir contenidos de la Biblia a mis estudiantes? La decisión está en usted. El cambio está en usted. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias. Chao.